Hola, hola chicos, ¿cómo están? Por acá como siempre, saludándolos su amigo CryptoBoom. Hoy es sábado 9 de noviembre, ¿verdad? Hoy les vengo a hablar de un tema bastante interesante que la gran mayoría de las personas no toman en cuenta. Y es que la gran mayoría se basa en indicadores, en algunas otras cosas, ¿verdad? Para a la hora de hacer trading. Pero hay una cosa muy importante que nosotros olvidamos, y es que todo esto lo mueve una sola cosa, y es la liquidez. O sea, la liquidez es la causante, ¿verdad?, de que el precio, por supuesto, se mueva. O sea, ¿qué genera la liquidez? Las compras y las ventas. Las grandes instituciones, ¿verdad? Recuerden que esto se mueve cuando, o sea, se mueve por liquidez, se mueve por grandes instituciones. Nosotros los micro traders, ¿verdad?, no tenemos nada que ver con esto, con estos grandes movimientos que hay en los activos. Hoy, por ejemplo, le vengo a hablar de Bitcoin. Si bien es cierto que ayer yo les envié un video donde les dije que esta zona era un poco complicado entrar en long, que no iba a entrar en long, ¿verdad? Bueno, hice una operación en short, ahora voy en short, voy en una operación en scalping, voy a X100, ¿verdad? Y ¿qué tome en cuenta? Lo primordial que debemos tomar en cuenta en una operación, ¿verdad? O en cuando vamos a hacer trading, es saber identificar dónde están las zonas de liquidez. Es saber buscar dónde está la mayor liquidez, dónde están las zonas de liquidez, para saber más o menos qué reacción va a tener el precio. Recuerden lo que siempre le digo, la liquidez es prácticamente como un imán, ¿verdad? Mayormente, por supuesto, el precio va a donde está la liquidez. ¿Por qué? Porque las grandes instituciones son las que controlan esto. Esto es una guerra de grandes inversionistas, de grandes instituciones, unas con otras. Otras compran, otras venden, ¿verdad? Y esto sigue siendo una guerra entre ellos. Nosotros aquí absolutamente no tenemos nada que ver. A ellos realmente no les interesa lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ni si nosotros perdemos el dinero o no lo perdemos. Entonces, ¿qué pasa? Ayer, cuando el precio llegó y rompió máximo histórico en esta zona, ¿verdad?, podemos identificar, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte superior de Bitcoin no tenemos antecedentes históricos. O sea, no hay un máximo histórico que en 78, 77, 79, 80 nos diga dónde está la liquidez, ¿verdad? Pero por supuesto, yo uso una página que es un mapa de liquidez, ¿verdad?, que más o menos me da la orientación y me dice dónde está la liquidez en el precio, dónde hay mayor liquidez. Entonces, ¿qué genera esta liquidez? Las órdenes de venta, las órdenes de compra, los stop loss, las liquidaciones. O sea, el precio. Hay unas personas que no usan stop loss, sino que dan el precio hasta liquidación. Los stop loss y las orden limit. Todas esas cosas dan la liquidez, generan este tipo de liquidez. Entonces, si nos vamos en la parte superior de Bitcoin, sabemos que en esta zona, ¿verdad?, de 77.500 hay muchísima liquidez, y hasta los 78. Entonces, para nosotros posicionarnos por ejemplo, en esta operación, nosotros tomamos en cuenta dónde está la liquidez, ¿verdad? Y se encuentra más o menos en esta zona. ¿Qué pasa con la acción del precio? Resulta que todas estas liquidez son los stock loss, ¿verdad?, que van short, los sobreapalancados, los stock loss, ¿verdad?, o las órdenes de venta que hay en cuanto al precio. ¿Por qué las órdenes de venta? Porque gran mayoría de las instituciones, ¿verdad?, de los grandes inversionistas, entran en la parte baja, entran en esta zona, ¿verdad?, y por supuesto colocan su orden de venta en un punto específico, y ahí se va formando esa gran liquidez. ¿Qué pasa cuando el precio toca esa liquidez? Cuando el precio toca esa liquidez, el precio tiene una reacción automáticamente. No en todos los casos, ya les voy a explicar por qué, pero sí por lo menos en la gran mayoría. Por ejemplo, aquí hay una gran liquidez de los stop loss, como les dije, y de las órdenes de venta. Las personas están vendiendo el activo en esta zona.
¿Por qué estoy seguro que las órdenes de venta? Porque estamos en máximo histórico y no creo, ¿verdad? No creo que una persona no vaya a comprar aquí, sino que vaya a colocar una orden de compra aquí para seguir continuando. Es imposible. Entonces, ¿qué hacen las grandes instituciones? ¿Verdad? Tienen sus órdenes de venta en esta zona, ¿verdad? Tienen sus órdenes de venta en esta zona y el precio actúa, va buscando, digamos, esa liquidez, ¿verdad? Para tener un impulso, ya sea a la alza o a la baja, o sea, caída o subida. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que van apalancadas en esta zona, las grandes instituciones, recuerden que no son los micros traders como nosotros, ¿verdad? Las personas que están sobreapalancadas en esta zona, las personas que tienen órdenes de venta en esta zona, crean una gran liquidez, millones y millones de dólares, ¿verdad? Y el precio, por supuesto, actúa como consecuencia de, o sea, buscar esa liquidez. ¿Qué pasa? Que nuestros stock loss, nosotros por lo menos los pequeños inversionistas debemos estar por encima de esa liquidez, porque las posibilidades, ¿verdad? Como ven aquí, este era el máximo histórico anterior, vino a esta zona por acá, liquidó toda esta zona, porque hay muchas personas que entran short aquí, hay muchas órdenes de venta en esta zona, ¿verdad? Toda esta zona es muy importante. Entonces el precio, ¿qué hace el precio? Toca el máximo histórico, rompe, ¿verdad? Liquida toda la zona esta y por supuesto automáticamente cae. ¿Por qué cae? Porque hay muchas órdenes de venta en esta zona, ¿verdad? Esta zona, y el precio cae. Hay más órdenes de venta, por supuesto, que órdenes de compra, porque nadie va a comprar aquí para continuar al alza. El que compró, ¿verdad? Compró en la zona baja, compra aquí, compra aquí, compra aquí, ¿verdad? Compra aquí, compra ahorita aquí, pero no va a comprar aquí esperando que el precio suba más de allí, no lo va a hacer. Entonces, como las órdenes de venta son mayores a las órdenes de compra y liquida ahí los stock loss y eso, el precio va a rebotar. Entonces, ¿qué hace el precio? Cae, ¿verdad? Porque las grandes instituciones venden a este precio. ¿Para qué? Para comprar más barato. A ellos no les importa todo el que va perdiendo dinero de aquí en adelante, porque eso es un negocio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tiran el precio a la zona baja. Toda esta zona que está aquí es zona de liquidez. ¿Por qué identificamos esta zona de liquidez? Les voy a explicar por qué. Primero, porque las personas, ¿verdad? Las grandes instituciones o inversionistas que van en long, recuerden que esto es long o short, las grandes instituciones o inversionistas que van en long, ¿verdad? Ellos colocan su stop loss, por supuesto, ¿verdad? Por debajo de esta zona. Por ejemplo, si yo me voy a posicionar long aquí, mi stop loss tiene que estar por debajo de esta zona o de esta zona o de esta zona. Y eso va creando liquidez. Si mi stock loss lo coloco por acá, ¿verdad? Yo soy una gran institución y coloco mi stock loss por acá y así sucesivamente, hay varias, toda esta parte va creando liquidez, ¿verdad? Eso es una parte. La otra parte es que hay muchísimas órdenes de compra en esta zona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente va a entrar siempre a buscar, a entrar en la parte baja, a comprar en la parte baja y vender en la parte alta. Siempre. Eso va a ser verídico porque eso es lo que te va a generar ganancia. Eso es lo que te genera aumenta tus ganancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esta zona es una zona de interés, como la llamamos nosotros, ¿verdad? Es una zona de liquidez donde primero hay muchísimos stock loss, ¿verdad? Para los que van long, para los que creen que el precio continúa subiendo hasta los 80, hasta los 70, según el análisis personal de ellos o en su caso su operación, ¿verdad? 2. Las órdenes de venta, de compra que hay en esta zona, ¿verdad? Son muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ya les voy a decir qué pasa. Cuando el precio retrocede en esta zona y cae acá, ¿verdad? Y toma primero todos esos stock loss que están ahí, los limpia, los barre, ¿verdad? Y toma las órdenes de compra que hay aquí, el precio automáticamente se dispara al alza.
¿verdad? ¿Por qué? Porque entró una fuerte cantidad de dinero, tomó esa liquidez que está ahí y el dinero y el precio tiene una reacción, ¿verdad? Tiene, digamos, un impulso alcista, ¿verdad? Y eso es lo que las personas, por supuesto, quieren, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren los grandes inversionistas? Ese movimiento, tener su orden de compra en esta zona, ¿verdad? Y una vez que se efectúan esas órdenes de compra, el precio rebota, sube 1%, 2%, y como ellos invierten cantidades grandes, ¿verdad? Por supuesto, tienen mayores ganancias y ganancias grandes. Entonces, eso es lo que mueve el precio, eso es lo que mueve al mercado. Si bien es cierto que algunas figuras chartistas como esta y las tendencias y todo eso es importante, sí, pero es muy importante saber dónde se encuentra la liquidez para saber hasta dónde va a llegar el precio o para saber hasta dónde va a caer el precio. Es lo más importante que hay en el trading. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro movimiento. Si bien es cierto que cuando tomamos esta liquidez que está aquí, el precio rebota, pero hay ocasiones que el precio no rebota. ¿Por qué el precio no rebota? Nos preguntamos, ¿el precio no rebota? ¿Por qué? Porque simplemente, ¿verdad?, las órdenes de compra que hay en esta zona no son mayor a las órdenes de venta. Entonces, por ende, el precio cae, continúa cayendo hasta esta zona. Entonces, en esta zona posiblemente el mayor número de compras, ¿verdad?, sea o la cantidad de instituciones que compran en esta zona sea mayor y el precio venga primero a sacar todos los stock loss que están por aquí, porque no necesariamente tuviste que poner tu stock loss aquí, también lo puedes poner aquí, porque resulta que tu estrategia como institución es, digamos, no, bueno, yo entro aquí y mi stock loss está aquí a un 2%, me parece fantástico. Entonces, ¿qué pasa? El precio cae y viene por la segunda zona de liquidez, ¿verdad? Entonces, mayormente, ¿verdad?, nosotros sabemos dónde está la zona de liquidez, mayormente, ¿verdad? Las personas que pueden identificar esa zona, ¿verdad?, es importante. Pero nosotros a ciencia cierta acá no vemos cuánta cantidad de dinero hay en esta zona aproximadamente y cuánta cantidad de dinero hay en esta zona aproximadamente. Pero entonces nos vamos al mapa de liquidación y vemos que en esta zona hay 30 millones de dólares, por ejemplo. Y todo así sucesivamente, ¿verdad? Pero resulta que aquí hay 31 millones de dólares. Y aquí hay 31 millones de dólares y aquí hay 30 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mayor zona de liquidez? ¿Dónde hay más liquidez? ¿En la parte baja o en la parte alta? La gran mayoría, ¿verdad?, de esta zona es limpiar toda esta liquidez. Entonces, nosotros decimos que el precio está en 75,400. Nos vamos al gráfico y 75,400 es acá esta zona, ¿verdad? Aproximadamente 75,400 esta zona, ¿verdad? Toda esta zona tiene liquidez, toda esta zona. Entonces, ¿cuál es lo que creemos que puede pasar? Que el precio puede rebotar, tiene una acción de precio aquí, puede rebotar aquí. Sí, claro, puede rebotar. Pero seguramente el movimiento continúe para tomar esta mayor cantidad de dinero que hay aquí, que es liquidez. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. Entonces, ¿quién genera la liquidez? Las ventas y las compras. Las grandes instituciones, los traders como nosotros no generamos liquidez. Nosotros simplemente somos unos espectadores, ¿verdad? Las grandes instituciones, entre ellas, se pelean, ¿verdad?, por ver quién tiene mayor ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, el precio lo hace subir esto, las grandes inversiones. Mira lo que subió. Subió aproximadamente un 8,94%. Las grandes instituciones hacen subir el precio. Las grandes instituciones hacen elevar el precio o hacen caer el precio. Entonces, ¿quién vende aquí? Las grandes instituciones, el precio cae, ¿verdad? ¿Quién compra aquí? Las grandes instituciones, el precio sube. ¿Quién vende el máximo histórico? Las grandes instituciones, cae el precio.
Entonces, si el precio cae aquí y aquí hay órdenes de compra igual, masivas, el precio sube, y cada vez que el precio suba, si la tendencia es alcista, puede romper máximo, ¿verdad? Puede ir a romper máximo. Entonces, a eso es lo que tenemos que estar pendientes. Yo no les estoy diciendo con esto que los indicadores no son importantes, que debemos de estar pendientes de otras cosas. No, pero esto es muy importante. El trading institucional es lo más importante porque es lo que mueve al mercado. Entonces, ¿con qué debemos estar nosotros pendientes? Con la liquidación. ¿Dónde puedo ver yo la liquidación? En la parte baja, en estos puntos donde el precio rebota. ¿Por qué? Porque los stop loss están por debajo de ahí, porque las órdenes de compra siempre están en esta zona donde el precio, lateraliza o fluctúa en esta zona. Ahí están las órdenes de compra. Entonces, si yo tengo este gráfico, ¿verdad? Y tengo este gráfico, ¿verdad? Entonces yo sé que si el precio llega a esta zona de liquidez y toca, ¿verdad? Y el precio toca aquí, lo que va a hacer es bajar, me limpia esta zona. ¿Por qué me limpia esta zona? Porque el que entró short, el que entró long, está el stock loss por debajo de acá, y aquí hay órdenes de compra masiva. Si el precio cae, pero las órdenes de compras no son mayores a las de venta, entonces el precio va a buscar seguramente esta zona de liquidez para limpiar. Pero si aquí hay órdenes de compra mucho mayor a las que hay aquí, ¿verdad? Y la liquidez es mucho mayor, entonces el precio va a tener esta reacción y por ende va a ir por el máximo histórico nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una inversión grande, porque el precio fue impulsado y porque la tendencia es alcista, y cada vez que la tendencia es alcista, por supuesto, nosotros vamos a hacer mínimos más altos y máximos más altos, como se los nombré aquí: máximo más alto, un máximo más alto. Entonces aquí viene un mínimo, ¿verdad? Un mínimo más alto y otro mínimo más alto. Entonces, ¿qué estamos? En una tendencia alcista. Entonces, importantísimo, mucho antes que cualquier indicador, cualquier indicador, la liquidez, importantísimo. O sea, es sumamente importante la liquidez, demasiado importante. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese movimiento, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Siempre estar, vamos a colocarlo por aquí, siempre estar de acuerdo con eso. O sea, ver el precio, dónde está el precio, dónde puede estar, dónde no puede estar, ahí donde hay mayor liquidez. Entonces, en la parte alta, ¿qué nos da eso? El mapa de liquidación. Y en la parte baja, toda la zona donde el precio ha rebotado. Por supuesto, ya cuando aquí hay antecedentes, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que ya aquí el precio cayó, y son zonas donde la gente se protege, donde las grandes instituciones o traders grandes, ¿verdad?, se protegen, colocan su stock loss. Entonces, por supuesto, el precio en algún momento va a ir a buscar esa liquidez, y ahí es donde debemos nosotros estar pendientes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que mueve el precio? La liquidez. Después vienen una serie de cosas, como por ejemplo noticias, algún fundamental, por ejemplo algún FOMO X, sí. Manipulación, claro, por supuesto hay manipulación, muchísima, pero nosotros siempre debemos tomar en cuenta la liquidez. Entonces, este video se los hice especialmente para que estén muy pendientes con esto. Recuerden, la liquidez es todo, es lo que mueve el precio, siempre se los he dicho. Bueno, como siempre, por acá su amigo CryptoBoom, me despido. Nos vemos hoy en la tarde en la comunidad de Telegram. Espero que tengan un feliz fin de semana, que tengan mucho profit. Bye bye.